Dios les bendiga. Estamos en un domingo 9 de abril del 2023. Este día tradicionalmente se cree que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ha estado pues desde la semana, toda la semana, desde que empezó el domingo. La tradición pues celebra la Semana Santa. Y me ha gustado porque en esta ocasión nosotros nos regimos por el calendario gregoriano y pero el calendario hebreo es muy diferente. Si notamos, yo tengo aquí el calendario hebreo. Ahora actualmente estamos a 9 en el calendario eh, gregoriano, pero estamos a 18 del calendario hebreo. Y prácticamente, si usted ve, el miércoles fue un 14 de Nisan, que es el mes de hebreo, pero estábamos en 5 de abril. La Semana Santa empezó el 2 de nuestro calendario gregoriano, pero fue en el Nisan, en el mes de Nisan, muy diferente. Entonces, el calendario, hermanos, hebreo, se rige por la luna y nada que ver con el calendario gregoriano que nosotros tenemos. La pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿En qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Eh, un muy curioso. El calendario hebreo tiene 6 meses de 30 y 6 de 29, haciendo un total de 354 al año. Y cada 3 años hay un año bisiesto de 13 meses. Y estamos en el año 5783. Para hablar de la Pascua, hermanos, que es muy importante que la Pascua nos remontamos nosotros al capítulo 12 de Éxodo. En ese tiempo aquí está hablando Dios a Moisés y le dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, de Egipto, diciendo: este mes será principio de meses para vosotros, será el primero de los meses del año. El versículo 3: en este mes, dice, tómese cada uno un cordero, tómese cada uno un cordero sin defecto entre las familias, y ese es en el 10 de este mes. En el versículo 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14, o sea, 4 días, y lo sacrificaréis entre las 2 tardes. Tómese en cuenta esto. Lo escogen el 10 de este mes, que es Nisan, y lo guardan hasta el día 14 de este mes y lo sacrifican entre las 2 tardes. Este mes es el primero del calendario hebreo, porque ahí salió el Egipto. Entonces, hermanos, eso nos indica, ese era el Cordero Pascual. Pero si nos vamos nosotros a la palabra del Señor, nos dice que el Cordero, ese Cordero estaba simbolizando un Cordero que iba a venir al mundo. Y estaba hablando de nuestra salvación, de nuestro Salvador, del Cordero de Dios. Si usted ve en el título que dice ahí, el Cordero de Dios, cuando Juan lo vio, dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces, hermanos, prácticamente estamos hablando, el Cordero que está hablando en Éxodo 12 es el Cordero que se manifestó en Juan 1:9, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta está, ¿verdad? Él era el Cordero. Entonces, ¿en qué día murió nuestro Señor Jesucristo? La tradición nos ha enseñado que murió un viernes, que, como le decía, en este día fue el Domingo de Ramos y luego pasó aquí el Santo Entierro, que le llaman la tradición. Pero si murió un viernes, la Biblia nos dice
que Jesús dijo, como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en la tumba 3 días y 3 noches. Si vemos, hermanos, acá, déjenme ver, dice la Biblia en Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Para que ande de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. O sea, el día tiene 12 horas y por lógico la noche también tiene 12 horas. Entonces, si nos vamos al calendario acá, si murió Jesús el viernes, sería la noche del viernes, 1, y la noche del sábado, 2. Entonces no hay 3 noches. Y ni tampoco hay 3 días, porque si vemos aquí a Jesús, usted ve el versículo que leímos acá, dice que lo escogían el día del mes, 4 días antes del 14. 4 días antes del 14, mire, el 10 del mes, 1, 2, 3, 4, 4 días antes del 14, 4 días en observación, y lo mantendrían ahí, dice el versículo 6, hasta el día 14, dice, de este mes, y lo sacrificarían entre las 2 tardes. Entonces, prácticamente, Jesús murió, dice la palabra del Señor, murió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Jesús es sepultado. Lo sepultaron y hubo un hombre, José de Arimatea, ese que era un hombre bueno de ahí, lo sacó y se lo pidió a Pilato y él lo quitó, quitándolo y lo envolvió una sábana y lo puso en un sepulcro, en una peña, cual no había sido, nadie me importa ahí, era una tumba que no había sido usted nada. Era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Ellos no podían hacer nada en este día de reposo, pero ahí es donde está la confusión, porque para los judíos, este día, que es el 15 de Nisan, ese era como un día de reposo para ellos. Ellos ya le llamaban día de reposo. Cuando se escribió la Biblia, le llamaban día de reposo, porque aquí no se hacía nada. Si leemos en capítulo 12, versículo 16, dice aquí, este primer día, estoy leyendo aquí, será santa convocación. Asimismo, el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, excepto solamente lo que prepares para comer. Este día, 15 de Nisan. O sea, era un día que no se hacía nada tampoco. Entonces, como la semana cronológica que acaba de pasar coincidió con el miércoles 14, siempre algo así pasa, pero entonces coincidió con el miércoles 14. El 14 se sacrificaba el cordero, porque así lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo guardaréis, dice, hasta el día 14 de este mes y lo sacrificaréis entre las 2 tardes. Es crucial, hermanos, que aquí no se puede, no hay 2 noches, apenas hay 2 noches y ni siquiera 2 días, porque dice la Biblia que estaba para comenzar el día de reposo, porque ellos le llamaban a este día, el 15 de Nisan, día de reposo también. Era un día muy grande porque era el primer día, se celebraba la salida de Egipto. Entonces, la confusión está en este versículo que dice que cuando pasó está en San Marcos 16, versículo 1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El detalle está, hermanos, que en ese entonces, cuando se escribió la Biblia, no estaba dividida ni en capítulos, ni en versículos. Entonces, este día, cuidado, no voy a confundir esto. Este día, cuando pasó el día de reposo, este era un día, el día 15, había pasado este día. Ya Jesús ya lo habían puesto en la tumba en este día. Lo que le quiero decir es que no coincide
tenía que haber sido aquí un miércoles 14, porque así dice la Biblia. El 14, el día 14 de este mes, inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Si usted se acuerda, Jesús fue muerto eh, en la hora novena. Dice la Biblia que son las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes significaría que para el pueblo judío, la primera tarde empezaba el 3 a las 12 del día, y la segunda tarde empezaba después de las 3. O sea, habían 2 tardes. Y exactamente Jesús fue muerto, dice que a la hora novena Jesús inspiró y dijo, consumado es. Entonces, cuando José de Arimatea lo sacó, dice que estaba para el día de la preparación, fue aquí, unos minutos antes que entrara el día de reposo, porque este día también se empezaba entre de tarde a tarde. Habría que guardarlo, cuando se ponía el sol empezaba y cuando se cubría el sol terminaba. Entonces, cuando María, aquí en Marcos 16, dice que fueron a comprar las especias para ir a ungir a nuestro Señor, ya había pasado aquí un viernes. Era un viernes. Entonces, esperaron aquí, ¿verdad? Porque era la costumbre que a los 3 días ellos iban a ponerle olores. Entonces, van a comprar las especias aquí, las preparan y pasa el día de reposo. Pero como le dijo la Biblia, entonces ya viene aquí y dice el versículo, y muy de mañana, aclara, y muy de mañana, el primer día de la semana, que es domingo, vinieron al sepulcro. Pero la historia ya la conocemos, que ya no estaba Jesús ahí. Entonces, para que cuadre los 3 días y las 3 noches, Jesús tuvo que morir un miércoles a las 3 de la tarde, y unos segunditos antes, José de Arimatea lo pusieron en la tumba, y comenzó la primera noche del jueves, la primera noche del miércoles acá, y luego la segunda noche del viernes y la tercera noche del sábado. Jesús resucitó, nomás se ocultó el sol del día sábado, porque entonces hubieran sido 4 noches. Noche del miércoles, noche del jueves y noche del viernes, 3 noches. Y día sábado, día viernes y día jueves, 3 días. 3 días y 3 noches. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque si lo vemos acá, pues así dice que tiene que ser. Entonces, no puede haber muerto nuestro Señor Jesucristo en este día. Tuvo que haber muerto un miércoles para que hayan 3 días y 3 noches. No pudo Jesús resucitó, como les digo, nomás se ocultó el sol del día del sábado y resucitó. Eso es lo que nos enseña los estudios, hermanos, lo que hemos aprendido. Y si usted pues tiene dudas, sigue estudiando y ya verá que va a llegar a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó un sábado después de que se ocultó el sol, y murió, fue puesto en la tumba un miércoles después, minutitos antes que se ocultara el sol, que ya venía el día de reposo. Esto nos ayude, datos muy, muy curiosos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y que estemos bien siempre. Amén.